Bienvenidos amigos a este su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día empezando una nueva semana, casi por finalizar nuestro mes. Hoy día lunes 22, ¿no? 22 de septiembre. Ya estamos ya con la primavera, ya con ciertos cambios de clima que nos benefician, que nos alegran, ¿no? Ya hay un poco más de sol, un poco más de luz, perfecto para nosotros. Luz es lo que necesitamos, ¿no? Hoy día quiero tocar un tema que es primordial, que así nomás no lo toco porque, bueno, siempre hay sensibilidades de gente que me escucha, de personas muy tradicionales, especialmente las damas, ¿no? Pero, bueno, tenemos que tocarlo, ¿no? Para las personas que queremos seguir avanzando y que tenemos que cambiar nuestra óptica, ¿no? Acerca de lo que es la vida en sí. Porque de verdad que cada vez que uno, bueno, al menos yo que paro investigando y buscando y tratando de hurgar en esto de la alta espiritualidad, me encuentro con que nosotros mucho nos enorgullecemos de que somos, pero estamos evolucionando y que los antiguos eran personas pues que pobrecitos todavía no les tocaba, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos involucionando y que los antiguos sí sabían lo que hacían, a excepción de esa parte del Kali Yuga que siempre paro mencionando también, ¿no? La época negra de la Edad Media. Entonces, a excepción de esa parte, los antiguos, los incas, los mayas, qué sé yo, tantas culturas, ¿no? Tantas culturas que sabían a la perfección qué era lo que pasaba en la humanidad. Nosotros actualmente estamos pensando que la lumbrera de nuestros tiempos era la época de la antigua Grecia, ¿no? Donde todos los hombres, las mujeres eran bellos, bonitos, altos, blancos y todo lo demás. Y es cierto, en cierta manera, en cierto estilo de vida. Pero lo que nosotros no sabemos es que mucho antes de la antigua Grecia se pensaba con el corazón, no se pensaba con la mente. Entonces, teníamos mente, por supuesto, teníamos inteligencia, por supuesto, pero en ese entonces las cosas eran totalmente distintas y diferentes, y a partir de la antigua Grecia para adelante, lo que nosotros llamamos civilizaciones y todo lo demás fue un cambio pero brusco y total en lo que es nuestra vida, ¿no? En fin, entonces hoy día quiero tocar algo fuerte, ¿no? Quiero tocar cómo es que las antiguas órdenes hacían sus iniciaciones y con las personas que solamente seleccionaban a las personas que tenían ya el instinto desarrollado, el conocimiento, porque para eso uno tiene que conocer, y cuando uno conoce tiene que sentir, que ahí es donde a nosotros nos falla mucho, porque nosotros todo se lo atribuimos a la inteligencia, a la mente, y que a partir de ahí es donde nace todo, y eso es verdad, es una verdad a medias, ¿no? Entonces queremos compartir esa parte, ¿no? Que tiene que ver con la magia sexual, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque yo escucho, por ejemplo, que hay personas casadas que me dicen y me cuentan de que ellos sí, en verdad, transmutan, que ellos trabajan, pero que no ven resultados. Y entonces
Yo siempre respondo ante eso, ¿no? De que cuando no ven resultados es porque no es suficiente lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir hoy día. Eso es lo que yo quiero compartir hoy día, porque tenemos que ir entendiendo de que el conocimiento en sí tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestra forma de participar en esa parte mancomunada que viene a ser con la pareja, ¿no? Entonces, y que ese mismo sentimiento que se tiene en el lapso del día, eso mismo va a participar en ese momento de la intimidad. Entonces no es una cuestión aislada, como siempre digo yo, vamos a hacer meditación, pero hacemos la práctica 20 minutos, 30 minutos, se acabó la práctica y después de ahí seguimos con nuestra vida diaria. No es así, esa no es la forma de enfocar la meditación. Uno hace esas prácticas, las prácticas de la meditación o cualquier tipo de práctica, y eso es para llevarlo a cabo en la vida diaria, en las 24 horas del día, en los 7 días de la semana, en los 365 días, o sea, no hay vacaciones. ¿Eso qué significa? Significa de que uno tiene que proseguir. Yo he visto muchos casos de gente, muchos, no solamente uno, ni dos, ni tres, ni una mano. No, he visto muchos casos de gente que escuchaba los temas, compraba los libros, hacía las prácticas y llegó a un cierto nivel, ¿no? Llegó a un cierto nivel, pero después de ahí, cuando llegaron a lo que ellos consideraban que era su techo, ahí se quedaron, consiguieron un buen empleo, tenían lo que querían, y ahí nomás se queda, ahí nomás era la cosa. O sea, y bueno, el techo te lo da la mente, pues no el instinto, no la emoción, no el sentimiento, no la realidad de las cosas. Y ahí es donde nos atrapa mucho la mente. En vez de ayudarnos, la mente nos perjudica. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros cómo es esta cuestión de los defectos, ¿no? Y cómo es que nosotros mismos hemos creado esos defectos, porque es la conjunción electromagnética, es la unión entre lo que es la parte mental junto con la parte emocional, que es la parte del cerebro junto con la parte intestinal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo esto, de que si nosotros queremos alcanzar la alta espiritualidad, nosotros andamos creyendo que es del techo para arriba, y eso no es verdad. Si nosotros queremos alcanzar la alta espiritualidad, tenemos que ver y empezar con la salud. Por eso que muchos de los maestros, cuando empiezan enseñando lo que es el sauna, empiezan lo que es el vegetarianismo, lo que es comer carnes o lo que es dejar de comer, empiezan por ahí. Ellos no empiezan con las partes del corazón o las partes meditativas. No se empieza de esa forma. Se empieza de una manera distinta, diferente, con la salud. ¿Por qué? Porque hay algo bien sencillo. A nosotros nos enseñan que nos enfermamos porque nos falta cierto tipo de vitamina, de hormona, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que esa falta, esa falla de vitaminas o de hormonas o de minerales son porque nosotros, esa parte electromagnética que es nuestro poder, que es nuestro don, que es nuestra virtud, que es conectar la parte mental con la parte emocional para ir creando nuestras necesidades o lo que nos va a dar felicidad, eso mismo va a tener que hacer su trabajo en nuestra salud. O sea, nuestra salud depende de esas reacciones químicas. Si yo ando deprimido, no es porque me falte cierto tipo de vitamina. Si yo ando deprimido es porque tomé la decisión de deprimirme. Y entonces cuando me deprimo creo cierto tipo de reacciones químicas que son negativas para mi cuerpo, y ya pasado varios años, entonces me va a dar pues diabetes o una prediabetes, o me va a dar algún tipo de enfermedad. Entonces las cosas no caminan por ahí. Entonces nosotros vemos las cosas al revés, nos las enseñan al revés por conveniencia. No nos cuentan eso de las reacciones químicas.
Y entonces esto de las reacciones químicas es muy importante para la magia sexual. Y es muy importante cuando yo he dado di 3 veces la conferencia del dinero es energía, úsalo. Hablé de las reacciones químicas. Y entonces cuando uno entra en esa actividad amatoria, santa, va creando reacciones químicas, eso es evidente. Y entonces, en esas reacciones químicas, esa es la conjunción entre la parte eléctrica y magnética. Cuando se juntan esas dos partes, creamos. Entonces de ahí es donde viene esto del árbol del bien y del mal, que creamos o destruimos, porque la destrucción es otra forma de crear, es una creación negativa. Entonces, esa es la parte en la que nosotros tenemos que estar muy, pero muy conscientes. Siempre la gente dice, no, este negocio no camina, no, este negocio no anda bien, no, es que las cosas no andan bien. Y entonces le echan la culpa a la economía o le echan la culpa a los presidentes o lo que sea. Bueno, ellos hacen su parte, ¿no? Ellos colaboran también, pero esa no es la verdad. La verdad es que cuando yo estoy mal económicamente es porque estoy creando reacciones químicas en donde yo atraigo lo negativo. O sea, eso de la ley de la atracción nunca deja de funcionar. No es que tú agarras y lo prendas y lo apagas cuando tú quieres. Claro, eso, prender y apagar sería mantenernos en el presente. Pero ya, pues, hablemos en realidad. ¿Nos mantenemos en el presente? ¿Nos mantenemos en el presente? ¿Esa es nuestra realidad? ¿O dejamos que nuestra mente divague? ¿O dejamos que nuestras emociones divaguen? Ahí está la cosa. ¿Ven? Entonces esto de las reacciones químicas es la magia, es la clave, es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, que es en donde comienza y en donde arranca la alta espiritualidad. No es del techo para arriba. Ya olvídense que yo con la oración, que yo con los decretos y que yo... No. Uno tiene que empezar de dentro de sí mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí? ¿Qué sentimiento tengo constante en mí? ¿Qué emoción tengo constante en mí? ¿Qué pensamiento me asalta a cada rato? Y entonces, de acuerdo a esa descripción, es que uno ya comienza a crear reacciones químicas que atraen y atrapan a lo bueno o todo lo contrario. Y entonces cuando uno entra en ese proceso de amar, ya hemos hablado, que cuando uno entra en ese proceso de amar, las reacciones químicas de las que estamos hablando son pero fuertísimas, de tal forma de que eso nos da la capacidad de convertir todo lo atómico que tenemos nosotros en electrónico. Entonces cuando uno trabaja mal en ese aspecto, o cuando uno no lo hace bien, o cuando uno está muy distraído y cree que solamente con la primera fase del hecho de no eyacular o de no llegar al orgasmo, ya con eso es suficiente, pues eso está bien como la primera fase, pero no es todo el hecho completo. Y ahí es donde vienen nuestros problemas. Y ahí es donde vienen nuestras dudas y nuestra desconfianza, porque andamos creyendo de que todo lo que nos dicen acerca de estos aspectos son de mentira, pero no. Es que lo que pasa es de que tú mismo no has hurgado en las profundidades de ese conocimiento. Por eso es que te voy a contar ahora cómo es que hacían los antiguos para saber quiénes estaban preparados y a quiénes todavía les faltaba. ¿Ves? Entonces, las cosas que hacían los antiguos no es que lo hacían porque, a ver, te voy a hacer la pruebita no, tú sí, tú no, porque no me caes bien. No era así. Y no es así hasta el día de hoy. Que nosotros nos hayamos alejado de la realidad es lo que nosotros escogemos. Pero ahí está, la verdad te está esperando, solamente toca la puerta y vas a ver que se va a abrir, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esto, pero antes permíteme recordarte, a ver, cuáles son nuestras ofertas de esta semana, ¿no? Las ofertas de esta semana vienen a ser el Bonés, el Solca Verde y el Dagosan Plus. El Bonés ya sabes que es extracto líquido que te sirve para el hígado y para la vesícula y también te ayuda mucho a aperturar tu digestión. El otro es el Solca Verde, que también es un extracto líquido, que es un antibiótico fenomenal, fantástico, fantástico. Y el Dagosan Plus, que es otro antibiótico
¿no? Junto con el muérdago, son mezclas, ya son mezclas, son cápsulas atomizadas, ¿ya? Los tres te deberían de valer 134 soles, pero en oferta te lo vas a llevar a 100 soles, ¿ya? La oferta es a 100 soles. Y también nuestros efervescentes que cuestan 30 soles, 2 por 60 soles. En este caso, la oferta viene a ser 3 por 60 soles. Te vas ahorrando 30 soles. Ya sabes que es hasta este viernes, ¿ya? Hoy estamos lunes, es hasta este viernes. ¿Ya? ¿En dónde lo vamos a poder conseguir? En Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nosotros atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, los días de lunes a viernes. Y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya te esperamos, ya sabes ya dónde encontrarnos y a qué números llamar. Muy bien, entonces esta parte de la que yo te quiero hablar para mí es vital, es fundamental, ¿no? Es crítico en realidad, porque nosotros no hacemos muchos esfuerzos por querer avanzar. Esa es nuestra verdad. Entonces, te voy a contar, ¿ya? Te voy a contar cómo hacía, y son cosas que nosotros no comprendemos, esos simbolismos, ya hablaré ya de lo que vienen a ser las estatuas, por qué hay tantas estatuas que ahora ya no se hacen, ¿no? ¿Ya? Pero que eran tradiciones, pero ya muy venida a menos, ¿ya? Pero entonces los antiguos hacían, ¿no? Las tradiciones de los antiguos misterios era una cosa bien loca, ya se presentaban los maestros y habían discípulos ahí. A los discípulos todavía no se les podía llamar iniciados, pero se les hacía una prueba. ¿Cuál era la prueba? La prueba es que veían ahí una estatua grande en forma de diablo, ¿ya? Y en forma de diablo, y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había una puerta, habían dos puertas, en la puerta izquierda y en la puerta derecha. En la puerta, entonces, al iniciado se le decía, ve y bésale la mano al diablo. El iniciado que no tenía preparación, que todavía no llegaba a esos niveles, se negaba y decía, ¿cómo le voy a besar la mano al diablo, pues? ¿No? ¿Cómo le voy a besar la mano al diablo? Porque aparte, en la parte de atrás del diablo se le veía que habían alas de ángeles, una ala, ¿no? Las alas de un ángel. Y entonces el que no lo sabía descifrar, lo invitaban a que se vaya a la puerta izquierda, y a esa puerta izquierda era que se iba, que salía, que ya se iba, ya no regresaba hasta sabe Dios cuándo. Y entonces el que venían otros, y que eran muy pocos, y razonaban, ¿no? Y entendían lo que significaba esas alas angelicales, y le besaban la mano al diablo. Y entonces lo invitaban al lado derecho, y cuando veían que en realidad el diablo se minimizaba y el ángel crecía. Y lo invitaban, y ellos eran los que se quedaban ahí. Ya ellos proseguían sus pruebas y sus iniciaciones y todo lo demás. No, o sea, era aprobado, ese iniciado estaba aprobado. Entonces ahora tenemos que estudiar eso. ¿Cómo es que voy a besarle pues la mano al diablo? Entonces uno tiene que ir entendiendo muchas cosas. Nosotros sabemos cómo es que hemos creado al defecto. Nosotros hemos creado al defecto ¿de qué manera? ¿No? Utilizando esos poderes electromagnéticos que nos lo dio Dios. ¿Para qué? Para hacer que este mundo sea mejor. Eso es hacer imagen y semejanza de Él. Ese poder nos lo dio Él, pero nosotros lo comenzamos a utilizar mal. Entonces, en ese poder que es de los astros y de los planetas, que eso ya hemos estudiado, de que todas esas energías entran a nuestro cuerpo, pasan por nuestras mitocondrias,
y comienza, y se transforman, y todo eso se guarda en nuestras partes sexuales, ¿no? Al trabajar mal con nuestras partes sexuales, fuimos creando la lujuria primero, la codicia, el miedo, la avaricia, la gula, etcétera, etcétera. Entonces, eso es ese poder electromagnético estaba destinado para hacernos despertar la conciencia, que es la consigna. Cuando uno despierta la conciencia, se vuelve Dios, se convierte en Dios. Pero nosotros no hicimos esa transformación y entonces comenzamos a crear lo que ahora llamamos al diablo, porque ese diablo en sí no existe. Como personaje no existe el diablo. Pero la unificación de todos esos defectos, a eso se les llama el diablo. Una cosa es Lucifer, otra cosa es el diablo. Entonces, Lucifer es la sombra del Cristo. El diablo es la unificación de todos esos defectos ya mencionados. Entonces, lo que se tiene que hacer es eliminar a esos defectos, ¿no es cierto? Porque nosotros ya sabemos que cualquier brote, cualquier cosita que nos parece mal nos da cólera, o nos deprime, o nos da miedo, o etcétera, etcétera, ¿no? O ya queremos y hay veces queremos mucho gratificación, y ahí nos mandamos a la gula, que nos mandamos a la drogadicción, al alcoholismo, porque eso es parte de la gula, y así. Entonces comenzamos a tener problemas, ¿no? Y seguimos creando más defectos con ese poder electromagnético conferido por Dios. Y entonces se convierte en un círculo vicioso del que nunca salimos. Y ese es el problema verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar a los defectos. Pero ¿cómo vamos a eliminar a los defectos? De la misma manera en que los creamos. Porque, por ejemplo, uno dice, yo quiero la transmutación porque con el sexo mal hecho es que yo comencé a crear mis defectos. ¿Qué cosa es el sexo bien hecho? ¿Ya? Para poder entender cómo voy a eliminar a mi defecto, primero tengo que entender quién es mi defecto, ¿no es cierto? Tengo que estudiarlo, y muchas veces uno dice, no, yo soy muy iracundo, voy a empezar con la ira. No se trata de que tú vas a empezar porque tú lo decidiste. No. La ira es uno de los 7 pecados capitales. La ira es uno de los 7 dragones, como los llamaban en la antigüedad. Entonces, a los dragones, así nomás, no los puedes eliminar. Tienes que ir eliminando poco a poco, tienes que ir eliminando a los bisnietos, a los nietos, a los hijos, ¿no? Y ya después ya se encarga de... Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es preguntar. Padre mío, Dios mío, ¿cómo elimino este defecto? ¿Cuál defecto voy a eliminar? Y ahí tu íntimo, tu padre que está en secreto, en la noche, en el sueño, te va a dar 1 o 2 o 3 defectos. Más no te da. Y te dice, con esos tienes que trabajar. ¿Entiendes? Con eso tienes que trabajar. Con ese defecto, con esos defectos, ya sean 2, ya sean 3, con eso tienes que trabajar. Entonces lo primero que tienes que hacer es preguntar. Ahora bien, vamos al acto en sí. ¿Cómo es el acto en sí? Yo voy a tener mi pareja, yo tengo mi pareja, porque esos defectos sí se pueden eliminar en el día a día, ¿no? Yo voy poco a poco voy dejando de hacer cierto tipo de tonteras, por llamarlo de alguna manera, pero eso es suficiente para los chiquitos, no para los medianos, sino para los grandes. Entonces, a eso voy a apelar, a esa fuerza electrónica, ¿no? Entonces yo tengo mi pareja, nos ponemos de acuerdo, ya no ninguno de los dos va a eyacular, ninguno de los dos va a llegar al orgasmo, vamos a hacer las cosas como debe de ser. Pero entonces se juntan amorosamente, la mujer abriga al hombre íntimamente y entonces ahí están. Pero ¿qué sucede en este caso? ¿Qué sucede? En el día a día hubieron pleitos, hubieron temas, hubieron cositas en las que no se pusieron de acuerdo,
y entonces como que no se entregan al 100%, porque acuérdate de una cosa, una verdadera magia, no, transmutar es transformar lo que tienes por otra cosa, por eso se llama transformar el plomo en oro, tiene que ver con que tú te entregues en adoración al 100%. En inspiración, y escúchame bien, cuando uno dice, pues, inspirarme, me voy a inspirar, ¿no? Y entonces de ahí sale lo mejor de ti. La inspiración, por ejemplo, tiene que ver mucho con tu cuerpo. En este caso, si estoy hablándote del cerebro y estoy hablándote de los intestinos, en este caso te tengo que hablar, pues, de los pulmones. Porque una buena inspiración tiene que ver con que tú sepas respirar. Y vamos a suponer que tú tienes, por ejemplo, bronquios, tienes asma, tienes gripes constantes. ¿Vas a llegar a tener una buena inspiración? Me parece que no, ¿no? Por eso es que los maestros anteriormente decían que todos deberíamos de tener en nuestra casa, ahora los tiempos son diferentes, que todos deberíamos de tener un baño sauna. ¿Para qué? Para botar las toxinas constantemente. Uno bota las toxinas y entonces ya hay una mejor inspiración. ¿Estás entendiendo? Mira, ¿cómo es la conjunción entre lo que es el cuerpo físico, que nosotros lo dejamos de lado porque creemos que todo está en la nube, todo está en la espiritualidad, todo está en la oración, y eso no es verdad? Por eso es que fallas. Por eso es que fallas. Entonces, ese es el tema. El tema es de que si uno quiere tener buena inspiración, ¿no? Porque tienes que empezar con tener una buena respiración, saber respirar. ¿Tú crees que sabes respirar? ¿No? ¿Tú crees que sabes respirar? Entonces uno tiene que aprender a respirar más profundamente. Entonces uno dice, no, porque por el smog y por ese tipo de cosas. Claro, por eso es que los antiguos decían que uno tenía que hacerse sus vacaciones de una manera regular para respirar aire puro, pero ya uno está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? A respirar a medias, ¿no? Cuando uno comienza a respirar profundamente, lo primero que pasa es que te mareas. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar. Si no sabemos respirar bien, no hay buena inspiración. ¿Te das cuenta? Fíjate esos pequeños detallitos, que no es que yo con esto te estoy metiendo cabe, o no, como dicen a otros, me estás pinchando la llanta. Yo no te estoy metiendo cabe. Te estoy explicando todos los detallitos que tienes que tener cuidado para que todo prosiga y todo te vaya bien, pues te vaya bien bonito. ¿Me entiendes? Otra cosa es, por ejemplo, si tienes gases, ¿no? Si tienes gases, hay un montón de gente que tiene gases y lo considera, no, y cuando yo le pregunto, ¿tienes gases? Sí, pero lo normal. ¿Quién dice que los gases son normales? Hay que dar gracias a Dios de que uno puede eliminarlos, porque hay gente que ni siquiera los gases los puede eliminar, ¿no? Y entonces y si no, empeoras la cosa, y siempre hemos repetido. Hoy día en la mañana estaba mirando ahí cómo National Geographic ha descubierto que hay una unión entre las partes intestinales y el cerebro, y que la ciencia creía de que sí llegaba indirectamente por intermedio del torrente sanguíneo, pero no había una dirección. Eso nosotros acá ya lo hemos estudiado hace recontra años, de que hay una conjunción entre los intestinos y el cerebro. Entonces el 99%, siempre repito en este programa, el 99% de dolores de cabeza, jaquecas y todo eso que te dicen que es crónico, que te está inflamando el cerebro, no es porque tengas un tumor, sino porque tienes gases. Entonces tienes que empezar por los intestinos, y ahora lo ponen como una gran novedad que los investigadores, los científicos, por favor, eso ya se sabe. Entonces si uno quiere tener la conciencia bien, tiene que empezar por las emociones y el tipo de alimentos, y no evitar tener gases. Porque esos gases ya te he dicho, pasan al corazón y pasan al cerebro. Y entonces comienzan a traer una serie de problemas. Tú no puedes, por ejemplo, estar en el amor, en el acto, y estar con dolores de cabeza. Y entonces hay mucha gente que dice, bueno, pues es que de esa manera me curo.
tiene cierto tipo de razonamiento. Sí, tiene cierto tipo de razonamiento, pero solamente lo vas a hacer para curarte, porque de ahí, para seguir avanzando espiritualmente, no te va a servir, por el momento, por supuesto, ¿no? Yo no te digo que no, hay que saber entender lo que yo les estoy diciendo, ¿eh? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Nosotros tenemos que ir comprendiendo, esa es una parte, la parte fisiológica en el momento amatorio. Entonces, ahí es donde uno, por ejemplo, no tienes que tener, ya, quítate esa costumbre, porque hasta en la televisión se ve que a modo de broma dice, no, sí, estuve con ella, pero estuve imaginando a otra persona, o estuve con él y estuve imaginando a otra persona, porque como él ya está gordo, está pelado, o ella ya está que no sé qué, que no sé cuánto, entonces piensan, para estimularse, piensan en otra persona, en un artista que es bien guapo, que es bien bonito, o una mujer esbelta, qué sé yo. Y entonces ese pensar en el acto, ¿a dónde crees que te va a llevar? O que consumas tus pastillitas azul para que tengas erección. ¿A dónde crees que te va a llevar esa parte química? Entonces esas cosas no son reales. Porque yo tengo gente que cree que es espiritualista y que después su mujer en delante de ellos me ha contado que toman su pastilla azul. ¿De dónde, pues? A eso, ¿en qué momento lo vas a llamar transmutación sexual? Entonces son cosas que nosotros creemos que están bien, pero que en realidad no están bien. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Eso es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo. ¿En dónde está la clave? En esos pequeños detalles que para mi parecer ya no son tan pequeños ya, sino que ya son ya bastante grandes. Entonces por ahí empieza la cosa. Después, ya, vamos a suponer que no tienes gases y vamos a suponer que te has cuidado bien el día a día. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? ¿Por qué te peleas? No es que ya estamos de pleito todo el día y de repente en la madrugada nos juntamos y se acabó el problema. No es así tampoco. No es así. ¿Por qué? Porque solamente estás en la práctica con un cierto grado de hipocresía. Ah, no, pero yo la amo, sí, pero es que internamente, inconscientemente, esos diablitos están comiendo. ¿Por qué? ¿Por qué te peleas en el lapso del día y por qué amas en la madrugada? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo digieres tú esa explicación? Yo me puedo pelear con ella, pero yo la amo porque no estamos de acuerdo, pero en la noche, en la madrugada, sí estamos. Entonces, eso es imposible, no se puede. Eso no se puede, eso no funciona así. ¿Me entiendes? No funciona así. Tú la amas en el acto y tú la amas en la vida diaria. Así es como se hacen las cosas. ¿Eso qué significa? De que yo ya estoy haciendo un cambio en mi vida diaria, que yo ya me estoy transformando en mi vida diaria, que yo estoy haciendo lo posible por evolucionar. ¿Te das cuenta? Eso que parecen pequeños detalles no son tan pequeños, ¿ah? Y entonces ya ahí uno ya va encontrando ya nuevas rutas y después de que tú estás haciendo un esfuerzo que en un principio te va a costar, entonces cuando tú estás en esa etapa de que estás transformando la parte atómica por la parte electrónica, las cosas cambian, pues. Y tu vida cambia. Ahí sí, porque todo lo que tú estás irradiando con ella o con él, con tu esposo, con tu esposa, lo estás gozando y lo estás disfrutando en el día a día. Y eso va creciendo de tal manera que va a comenzar a ayudar a los vecinos, a la familia, a los hijos. Y tú no te vas a dar cuenta. Eso es el inconsciente colectivo. A eso se le llama el inconsciente colectivo. Entonces nosotros vamos a tener un inconsciente, porque todavía no somos conscientes, un inconsciente colectivo de calidad. Entonces ahí en ese instante que ya estamos mejorando las cosas en el día a día, ¿sabes qué es lo que pasa? Comienzas a tener ya puede decirse que estás trabajando bien, porque en el día a día estás bien con tu pareja y en la noche amas de verdad. Ahora, no solamente ahí en ese momento se te va a comenzar en un principio se te va a comenzar a disparar la mente. Y entonces cuando tú le haces caso a cualquier
cosa, cualquier pensamiento que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo, porque en ese momento tienes que mantenerte en adoración, en inspiración, concentrarte en tu pareja. Los dos tienen que ser uno solo. Tú no puedes permitir que tu mente se vaya por allá, o por acá, o al pasado, o al futuro. No se puede. Porque eso no es transmutar. Y ahí tú vas teniendo un control de tu cerebro, vas teniendo un control de tus intestinos, y a la vez estás adorando, que quiere decir que ya está despertando tu corazón. ¿Ves? Eso es lo que uno tiene que ir desarrollando. No se trata de que solamente yo no he llegado al orgasmo y yo no eyaculo, no. Tiene que ser un momento que tiene que haber, pasión, ¿no? Tiene que haber, por supuesto, si no hay pasión, si no hay esa emoción, pues al final no se trata de hacerlo, dos robots se juntaron, no, esa es la impresión que uno tiene en un principio, porque uno está acostumbrado solamente a la pasión y punto, ¿no? Al placer y punto. No, ese placer ya es electrónico. Entonces, es como decir, ese placer ya es que es electrónico, ahí ya tienes tu varita mágica. Pero ¿qué haces tú con tu varita mágica? Ay, no, tengo que ir a trabajar. Ay, se me va a hacer tarde. Ay, voy a tener va a haber mucho tráfico. Que para qué lo hice a esta hora. Y que tengo que esperar 1 hora para bañarme. Y que si estás en ese plan, mejor no empieces nada. ¿Por qué? Porque estás manoseando energías electrónicas que están dispuestas a que vayan a una creación. Para eso es. Por eso es que se dice, pues, que el sexo es divino. No es como nosotros ya lo hemos transformado, lo que nosotros nosotros ya tenemos una idea errada y equivocada de lo que es el sexo. Hay muchas señoras de edad que yo veo que cómo consideran al sexo y agarran al hombre como si fueran, no sé, la verdad es que no me puedo explicar bien esa situación, pero que ya nosotros sabemos a qué se refiere, ¿no? Entonces, no, que el hombre es mañoso, que el hombre en eso nomás piensa, y que nomás, ya transformamos, y eso lo hemos estudiado cuando hemos estado con la Biblia, ¿no? Y la serpiente y Eva, y le decía, y te herirá en el calcañar, y aplastarás a la serpiente, y habrá enemistad entre ustedes. Se refiere a eso. A eso se refiere. ¿Cuándo qué? Cuando no hay una buena transformación espiritual. ¿Ves? Entonces, esos son detalles que uno tiene que ir entendiendo. Entonces, cuando uno comienza a estar en la intimidad, tienes que relajarte bien, tienes que ir sin ningún dolor, tienes que estar, evidentemente, los días del periodo de la dama no se le toca, y entonces de ahí nada de pastillitas azules, ¿no? Y cuando estén los dos juntos, que en el lapso del día no haya pleitos. No, pero es que no me llevo bien, pero es que comienza a trabajar eso. Eso está incluido en la magia. Eso está incluido en la magia. La magia te va a llevar al cambio, por eso se llama transmutar. Transmutar significa transformar, hacer un cambio. No creas que te vas a quedar la misma persona que eras hace 10 años, ya no eres ahora. Y eso ha sido lentamente. Pero yo te digo, cuando uno comienza en la transmutación, la misma persona que has sido hoy día, no vas a serla dentro de 1 año. ¿Por qué? Porque te viene la abundancia, te viene el amor de tu mujer o de tu esposo, te viene el amor de tus hijos, las cosas comienzan a crecer a tu alrededor. Donde pones el dedo sale oro. Y no te estoy exagerando. ¿Por qué? Porque transmutación significa amar, adorar, inspirar. O sea, son situaciones, es sacrosanto, es divino. ¿Entiendes? Es otra cosa a la que nosotros no estamos acostumbrados a percibir. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas.
acostumbrarnos a ser dioses. De esa manera nos estamos entrenando a ser dioses. Mira, ¿tú tienes hijos? Seguramente que sí. A tus hijos le cobras tú por la comida, le cobras por el techo, le cobras por los zapatos, le cobras por el colegio. No, ¿no es cierto? No le cobras. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Y hay algunos que te exagera, que tienen sus hijos 27 años, 30 años y todavía le sigues dando. Ya eso ya no es amor, pues ya eso ya te pasaste de la raya. Pero, en fin. Pero, ¿eso qué significa? De esa manera nos están entrenando a ser dioses, porque estás dando desinteresadamente. ¿Te das cuenta? Es como a las niñas le dan las muñecas, ¿no? Cuando eres niña le dan una muñeca. ¿Para qué? Así digas lo que digas, quieras o no, la estás entrenando a ser mamá. Así digas que no, así digas que yo me equivoque. Le estás entrenando a ser mamá. Pero es una niñita, y tú también. No es que a las niñas les gusta, es que eso lo tienen en el corazón, lo tienen en el instinto. Ellas saben para qué vienen al mundo. Y es que no lo tienen en la cabeza, lo tienen en el corazón, que es otra forma de pensar. Entonces, de esa otra forma de pensar es la que yo te estoy hablando, el sentimiento. ¿Ves? Entonces, cuando uno está en la magnitud, en la tarea divina de amar a su pareja, uno tiene que ir entendiendo lo que es sacrosanto. Es un momento santo, es un momento de la divinidad, ¿no? En la que poco a poco nosotros tenemos que ir cambiando nuestra forma de sentir, de ver, ya no mecanizándonos, porque cuando uno se mecaniza, ay no, ya me aburrí, no, o ya no quiero estar con mi pareja porque no nos comprendemos, no, es que estás utilizando mal tus poderes y todavía los estás potencializando para el mal. Esa es la pura verdad. Nosotros no entendemos que esto de las reacciones químicas tiene que ver con la magia sexual. No lo queremos entender. Entonces tiene que haber una limpieza en el acto. Tiene que haber una limpieza en el amor. Ya te estoy hablando de los gases. ¿Ves? Entonces uno tiene que ir adorando. Ahora bien, escúchame bien. Ya lograste llegar a esa etapa, ¿no es cierto? Cuando ya uno logra concentrarse, cuando uno ya logra el placer divino, cuando uno ya logra pues adorar a la pareja, ya, ahí ya puedes dedicarte a eliminar defectos. Por eso es que eso era lo que hacían lo del diablo con alas de ángel. En ese momento que tú estás adorando a tu pareja, en ese momento que tú estás adorando a tu pareja, ya tienes un potencial electrónico fuerte, ahí a ese defecto que te han encomendado lo tienes que estudiar. Por ejemplo, que te gusta la copa, o que te gusta fumar, ¿ya? Que te gusta fumar. Porque yo he visto gente que es absurda, ¿no? Que ni siquiera lo piensa. Que dicen, oye Guillermo, yo he estado apelando a la Madre Divina, pero sigo fumando, tengo ganas todavía. ¿Y cómo haces? No, muero, elimino, pero voy a probar un cigarro para ver si es que me gusta, si es que ha hecho efecto, y sigo fumando y me fumo 2, 3, 4, 5. Claro, pues, lo que uno tiene que hacer en principio es dejar de fumar. Tienes que tener tu fuerza de voluntad. Y entonces, escúchame, esta te la voy a leer porque este es algo de un maestro que dice así: la voluntad humana es tan poderosa como la fatalidad de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza, nosotros vemos que hay ciclones, que hay tormentas, que hay que se sale el mar, que hay terremotos. Ya, esa misma fuerza, nos dice un maestro, es exactamente la misma fuerza que tiene la voluntad humana. Por eso es que cuando uno tiene un deseo, tiene que tener un ardor, tiene que tener una intención profunda, un fuego. No, esto es lo que quiero y no voy a parar hasta conseguirlo. Ya, de ese tipo de voluntad humana hablan los maestros. Que nada tiene que, porque yo he escuchado que hay
personas que hablan de la espiritualidad, que saben de la espiritualidad, que uno dice, no, es que la naturaleza es enemiga de nosotros. Mentira, nosotros hemos hecho que la naturaleza se convierta en nuestra enemiga, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque usamos mal nuestra voluntad humana, que es muy diferente. No lo podemos ver con lo que es ahora, tenemos que ver cómo se inició, cómo empezó, y después nosotros podemos ser como querramos, y el clima está loco. El clima está loco. Y no nos damos cuenta que es alberre. Nosotros somos los locos. Entonces cuando uno vámonos a la parte clave de todo esto. Cuando uno ya le dijeron en los sueños, 1, 2 o 3, este es el sueño que tiene, el defecto que tienes que eliminar. No es que tú vas y estás con tu pareja y lo eliminas. ¿Cómo vas a eliminar algo que no has identificado adecuadamente? Entonces tienes que autoobservarte. Tienes que 1 día, 2 días, 3 días ver a ese defecto. ¿En qué momento tienes ganas de que se manifieste ese defecto? ¿En qué momento tienes ese antojo de que se manifieste ese defecto? Porque tienen horarios, tienen sitios. Tienen lugares, a los defectos les gusta acá, algún lugar, les gusta. Esa es mecanicidad, pues. En la mecanicidad en que uno vive, porque uno no vive en la eternidad, uno vive metido dentro del tiempo. Entonces, en esa mecanicidad, ahí es donde se manifiestan ellos. Por eso es que fuera del tiempo no existen los defectos. ¿Escuchaste bien? Fuera del tiempo no existen los defectos. En la eternidad no existen los defectos. No pueden entrar. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que mantenerse en el presente. Pero, Guillermo, si yo estoy en el presente, igual tengo mis defectos. Sí, pero no se pueden manifestar. No te pueden controlar. Tú controlas. ¿Entiendes? A eso me refiero yo. Este es autodidáctico. Esto es algo lindo, hermoso, ¿no? Entonces tú comienzas a identificarlo, a ese uno. Vamos a ponernos en uno ya. Y lo comienzas a identificar, cuáles son sus horarios, en qué momento, qué es lo que le gusta, cómo se manifiestan más brutalmente, todo, lo identifica. Una vez que ya lo identificaste, ahí entras a la intimidad con tu pareja. Ya entras a la intimidad. No estás ahí pensando en eso, porque ya has tenido varios días para identificarlo, pensarlo y descubrirlo, ¿ya? Y entonces ahí en ese momento tú estás amando nada más. En ese momento estás amando, estás adorando a tu pareja, ¿correcto? Estás adorando. En esa adoración ya tú estás sintiendo que tus energías están casi al tope, paras. Le avisas a tu pareja porque no le hablas ni nada, sino con señales nomás, lo tocas, una señal que ya los dos se hayan puesto de acuerdo, y ahí comienzas vocalizando la I, pero suavecito, pues, suavecito. No es que que todo el mundo se va a enterar en tu hogar, en tu casa. Suavecito, que ni siquiera tu pareja te puede escuchar con claridad. Suavecito la I, y entonces tú estás con tu imaginación, lo tienes en el coxis, ¿no? Y va subiendo, hasta la mitad de tu columna vertebral. Vuelve a hacer la inspiración. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta cómo funciona todo? Vuelves a hacer la inspiración, jalas todo el aire, porque en el aire no solamente se alimenta el alma de oxígeno, te alimentas de los otros tipos de componentes cósmicos que están ahí, que nosotros no vemos, ¿ya? Y entonces comienzas la A, y comienzas con tu imaginación, llegas hasta arriba, hasta que llega hasta la corona de la cabeza, hasta el medio del cráneo, en la parte superior, ¿no? A la pineal, ya hasta ahí, y ahí mencionas a tu defecto y dices: Madre Divina, elimina tal defecto. O sea, ya ese defecto tú ya lo has tenido ya tienes el nombre. ¿Ves? Que en toda la actividad amatoria tú no lo has mencionado, no lo has tocado a ese diablo, ¿ya? Pero estás amando, ahí están tus alas de ángel. Estás amando, y entonces ahí lo mencionas: Madre Divina, elimina tal defecto, y ahí vas a sentir tú clarito, si eres hombre, cómo tu parte sexual disminuye,
¿Por qué? Porque esa potencia electrónica la están utilizando para matar a ese defecto ya identificado. ¿Ya? Y de ahí prosigues la A, que la A es desde la cabeza hasta el tercer ojo, la nariz, los labios, pasa por la garganta y de ahí lo dejas en el corazón y ya de ahí imaginas que hay una explosión de energía que se distribuye en todo tu cuerpo. De ahí prosigues 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces porque, ojo, te vas a desgastar sexualmente. ¿Por qué? Porque uno dice, pero si recién tengo 10 minutos, 15 minutos, porque uno cuando transmuta puede tener 1 hora, 2 horas, 3 horas y estás tranquilo, porque no pierdes la energía, que esa es la clave, ¿no? Pero cuando uno elimina el defecto, puedes estar 15 minutos, 20 minutos, y ahí ya el hombre, que es el que comanda la situación de la pareja, ya no da más. ¿Pero por qué? No es porque no dé más él, sino de que ya se utilizó su energía sexual para eliminar a su propio defecto. Y entonces ya no le queda más energía para hacer más. Pero debería estar feliz porque en el lapso de diferentes días, porque eso lo vas a hacer hoy, mañana, pasado mañana, varios días, hasta que ya tú mismo te des cuenta que ese defecto ya no existe en ti, que ya hiciste cambios, que ya, por ejemplo, si eras, volviendo al al ejemplo del cigarro, que ya te pasan un cigarro y ya no te apetece. ¿Por qué? Porque ya no eres, pues, ya la nicotina no te afecta, porque ya lo eliminaste. Ya no te interesa. Lo mismo con el alcoholismo. El alcoholismo dicen que es una enfermedad. No, señor, es un diablo. Que el alcoholismo, que hay que ir a Alcohólicos Anónimos, es un diablo, es un defecto. Que uno tiene que ir a identificarlo y matarlo, porque ese alcoholismo no lo vas a eliminar, que madre mía, elimine ese defecto, no. Para eso está la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es que si yo soy débil y me tomo un trago, me voy a tomar 10 tragos, mejor no tomo ni uno. Ya. Pero después, cuando ya comienzas a eliminar, te tomas un trago, ya es normal, natural. Ya no te apetece tomar más. ¿Por qué? Porque ya eres una persona normal, que ya lo tomaste porque sí. Y al día siguiente, ¿no? Que por el brindis, que por la fiesta, que por la sociedad, que la familia, qué sé yo. Y después al día siguiente estás con tu resaca, ya no te jala para seguir tomando para que te pase ese dolor. No, ¿por qué? Porque ya no eres alcohólico, ya lo eliminaste. ¿Ves? Esas son las partes electromagnéticas que son llamados yoes. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Entonces es muy importante mantener una buena relación con la pareja. ¿Por qué? Porque en la medida en que vas eliminando, tienes más conciencia. Al tener más conciencia, tienes más energía electromagnética. Y con eso, ahí está el genio maravilloso que te concede todo tu deseo, que al final eres tú mismo. En síntesis, eres tú mismo. Nosotros siempre, la cultura religiosa de nosotros no tiene, órale a Dios, pídele a Dios que te concede el milagro. Y ya como no te concede el milagro, ya me voy al Señor de los Milagros. Me voy, no, que yo o le hago su yunza, o le hago una promesa para que me cumpla eso. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos. ¿Por qué? No porque Dios no nos pueda hacer el milagro, sino porque ¿para qué va a hacernos a cada rato? Él nos va a solucionar nuestros problemas, cuando nosotros mismos somos los encargados en esta escuelita a solucionar nuestros problemas. ¿Ves? De esa forma, de esa manera, es como uno va avanzando. Eso se hace una vez al día, a excepción de los días del periodo de la dama, por supuesto. Ahí ella es intocable, que son 5 días, ¿no? Ella es intocable. Entonces es lo mismo también que uno quiere, la mujer está embarazada y uno quiere no, le estás quitando energía al bebé. No, pero estoy transmutando. No, señor, ese es del bebé. Es como cerca de 1 año que tú no puedes estar con la pareja. Y eso también es un sacrificio, que uno dice, uy, es un tremendo sacrificio, sí, pero acuérdate de una cosa, en el acto, en el momento amatorio y en todo lo demás, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Estás transformándote, estás cambiando. Hay una lucha entre la parte del cerebro y tu parte en tus gónadas sexuales. Hay una lucha entre la mente y la energía sexual.
Sí, pero ya ves que cuando uno transmuta, tu mente le gana a la energía sexual. ¿Por qué? Porque ya estás equilibrando, ya estás transformando. A eso se le llama transmutación, a eso se le llama mutar. ¿Te das cuenta? Entonces uno cuando escucha esto de buenas a primeras y dice, uy, wow, es bien difícil, 1 año, ¿cómo voy a hacer? No, ya es que ya llega un momento en que, por ejemplo, ya tu pareja no va a salir embarazada porque ya en la parte interna tu Espíritu Santo sabe si es que va a salir embarazada o no va a salir embarazada, ya sabe. Entonces no es una cosa de que uy, a mí se me escapó, por llamarlo de alguna manera, la energía, derramé la energía, uy, justo en esos días fértiles de mi mujer, ahora sale embarazada. No, eso depende del Espíritu Santo. Y si sale embarazada, eso depende del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No es como nosotros creemos. Si no hay Espíritu Santo, porque mira, no se trata de que el óvulo y el esperma más fuerte ingresa, entra y ya. No, tiene que haber un trío. Ese trío es tu alma y quien injerta el alma para que haya un nacimiento es el Espíritu Santo. Entonces no se trata de que eso sucede fortuitamente. Ese es lo que nosotros el cuento que nos han contado, pero eso no es realidad, no es verdad. Entonces hay que ir entendiendo cómo es este asunto, ¿ya? Entonces uno tiene que ir entendiendo cómo es que yo puedo hacer que mi mente no me gane, porque ese es el problema de la gente. Antes se enseñaba, los antiguos enseñaban lo que era el judo mental. ¿Qué es el judo mental? ¿Ustedes han visto ese deporte del judo? Antes ese judo mental era... ¿Cómo es el judo? El judo no es como el boxeo, no es como el karate, que yo te pego, te meto un golpe y ya, y con eso te gano. No, ese deporte es diferente, es basado en la espiritualidad. ¿Cómo es el judo? El judo es que los dos oponentes se ven, se saludan y después de ahí se agarran de los brazos y gana el que lo tira para abajo y el que lo deja sin movilidad al oponente. Ya, ahí, no hay golpe, no hay cabezazos, no hay puñetes, no hay patadas en la ingle, rodillazos, no hay nada de eso, eso no existe. Eso no existe. Hay la inmovilidad de uno, o sea, el que logra la inmovilidad del uno sobre su adversario. Cuando ya no se mueve, ya ganó. ¿Ves? Ya ganó. Ya, es exactamente ese judo mental. No es que te golpees, no es que tú amenaces a tu defecto. Ya te conté lo que me pasó a mí una vez. No es que tú digas, porque ahí lo único que estás haciendo es estás golpeándote a ti mismo. El judo mental es atrapar a la mente para que no se comunique contigo, para que no hable, para que se quede mudo, para que no haya movimiento. Eso es mantenerse en el presente y para eso necesitas la autoobservación. ¿Estás entendiendo? Mira, datos formidables te estoy dando, puntos que yo creo que lo habré dado en otros temas, pero uno por aquí, el otro por allá y el otro, una cosa así, ¿no? Entonces ya uno ya va entendiendo qué cosa es, cómo es este asunto del despertar de la conciencia, cómo es que se utiliza la magia sexual, por qué es que se dice que es sacrosanto, porque es santo, ¿no? Nosotros no sabemos respetar esas partes, ¿no? Ya sabemos que el sexo es creador tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, si tú estás utilizando lo mal, ya estás entendiendo por qué es que estás dando vueltas en círculos y no te aparece lo que tú quieres que te aparezca y no se cumplen tus deseos. Y es que estás utilizando mal tu lámpara maravillosa. Eso es. Aquí la cuestión es, vamos a olvidarnos de lo anterior. Yo sé que es difícil cuando uno ya está en medio de algo o en medio de una mala relación. Por eso que mucha gente cuando hablo de estas cosas me dice, Guillermo, entonces ¿me puedo separar de mi pareja? ¿Quién te ha dicho? Yo nunca he dicho eso. Lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con tu pareja. Buscar el cambio. Transformar. Porque puede haber amor, pero como estás utilizando mal la magia sexual, lo ha tapado al amor con esos otros defectos. Ese es el problema.
Tú puedes amar a esa persona, pero ya ni cuenta te das porque ya se te bajó el fuego. Tú puedes amar, pero tú crees que no amas, porque ya se te bajó el fuego, porque no sabes amar, porque tienes que amarla tanto en el día a día como en el momento cumbre. De eso se trata este tema, ¿ya? No se trata de que solamente en el momento de la práctica, porque eso es lo que cree la mayoría de la gente, que se hace solamente en el momento de la práctica y en el resto uno puede vivir como quiere. Eso no es verdad. Tienes que hacer tu transformación en el día a día y vas a ver cómo vas a utilizar tu lámpara de Aladino. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.